Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, cuarto domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo desde 23 hasta 27. En aquel tiempo, el Señor Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se desató una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Los discípulos se acercaron a él, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, nos ahogamos. Él les preguntó: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Y levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. La gente, asombrada, se preguntaba: ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Después que en el tiempo pascual escuchamos las primeras 4 revelaciones del Señor Jesús, es decir, Navidad del nacimiento, la circuncisión, la visita de los magos y el bautismo, y el domingo inmediatamente siguiente al bautismo, las bodas de Caná, en este tiempo que no acaso se llama después de la Epifanía. Recordamos que la palabra Epifanía significa revelación. La liturgia sigue ofreciéndonos textos de revelación, es decir, textos en los cuales el Señor Jesús, por una razón o por la otra, se revela en su propia naturaleza divina. Así que, si en este texto lo que tal vez llama principalmente la atención es el milagro tan grande de calmar la tempesta, realmente el significado más profundo de este texto es que dentro de esta situación, precisamente por el poder que Jesús expresa en reprochar al viento, al mar y obligarle a calmarse, revela su propia naturaleza divina. Bueno, nos encontramos al comienzo en Cafarnaún, la ciudad donde Jesús se había trasladado a vivir. Cafarnaún, a diferencia de Nazaret, que era un pueblo tierra adentro, Cafarnaún se encontraba a la orilla del lago. Aquí lo llama mar porque es un lago muy grande. De toda manera, se trata del lago de Galilea. En algunos textos lo llaman lago de Galilea, lago de Tiberíade, mar de Tiberíade. Siempre se trata del mismo lago, aunque muy grande. Bueno, Cafarnaún se encontraba a la orilla del lago, en un lugar donde se cruzaban 2 carreteras muy importantes. La carretera que desde Oriente iba hasta el mar Mediterráneo y la otra que del norte iba al sur. Así que ahí se cruzaba mucha gente y era el lugar perfecto para anunciar la buena noticia del reino de Dios. Jesús pero no es contento de quedarse ahí, no le basta. Aquí estamos en el corazón de la Galilea, región al norte de Israel, habitada por la gran parte de hebreos étnico y también hebreos de religión, pero a la otra orilla del lago se encontraba la Decápolis, donde, en cambio, Decápolis significa 10 ciudades, vivían poblados paganos. Es cierto que es difícil marcar de manera muy neta los hebreos de los paganos en estas regiones, porque vivían bastante mezclados, razón por la cual los judíos, los que vivían en la región del sur, donde se encuentra hasta el día de hoy Jerusalén, despreciaban a esta gente del norte, considerando la gente bastarda, así los insultaban, precisamente porque era una mezcla de pueblos, de gentes diferentes, que tenían sangre diferente, pero también mezclada, y una religión que
a veces no era tan ortodoxa. Al contrario, los del sur se consideraban ortodoxos. Bueno, Jesús como ha venido para anunciar a todo el mundo, no solamente a los hebreos, un día al atardecer, después de haber realizado sanaciones en Cafarnaum, después de haber invitado a unos a seguirlo como discípulo, después de haber discutido con un fariseo, toma la decisión de cruzar el lago para ir a anunciar la buena noticia también a la otra orilla. Y por esa razón sale en la barca y los suyos lo siguen. Concretamente significa que ellos también salen en la barca, pero cuidado que este verbo es un verbo técnico, teológico. El verbo seguir no significa solamente caminar atrás. En este caso significa seguirlo espiritualmente como discípulos que siguen al Maestro. Bueno, el tiempo de cruzar el lago, un lago que los suyos conocían muy bien porque eran pescadores, pero atención que normalmente pescaban lago adentro por unos pocos metros, unos 100, 200 metros, no iban a la gran altura. En este caso, en cambio, tienen que cruzar totalmente el lago. Así que cuando llegan a un punto, lago adentro, ¿qué pasa? Se desata una tormenta. El verbo que aquí traduce con desatar en griego es el verbo del terremoto. Nosotros diríamos casi un tsunami. El terremoto es algo, una figura importante. ¿Por qué? Porque las encontramos 4 veces en los evangelios, siempre referida a algo de escatológico, es decir, de definitivo, algo que tiene a ver con la salvación. Por ejemplo, hubo el terremoto en el momento de la muerte del Señor Jesús. Y en el discurso escatológico de Jesús, cuando dice a lo suyo que hay que resistir hasta el final, dice que también antes que el final habrá un terremoto. Así que ya el hecho de utilizar este verbo que normalmente no se utiliza por el mar, sino por la tierra, el hecho que el evangelista lo utilice en cambio por el lago, por la tormenta, por el viento en el lago, es como una sugerencia para decirnos: sí, ahora le voy a hablar de lo que pasó aquella noche, pero lo lean en la perspectiva escatológica, en la perspectiva de la salvación, de lo que pasará al final, de la salvación definitiva que Jesús ha venido a realizar. Y de hecho, esta tormenta tremenda llena de agua el barco. Los discípulos, como es normal, se asustan, están terrorizados. Jesús, ¿qué hace? Duerme. Aquí se podría decir primariamente que Jesús duerme el sueño del justo. Sobre todo los salmos presentan al justo como uno que pueda pasar lo que pasa en la vida, no es indiferente, pero no se deja aterrorizar. ¿Por qué? Porque tiene fe en Dios, porque sabe que Dios siempre está al lado de los suyos, los defiende. Jesús vive esta confianza total en Dios. Pero también hay otro sentido aún más profundo. Nosotros sabemos que Jesús dormirá en el sepulcro por 3 días después de su muerte. Aquí tenemos, como muchas veces pasa, un texto en el trasfondo, un texto del Antiguo Testamento. En este caso es el texto de Jonás el profeta. Jonás también se encontró en un barco en el medio de una tormenta. Él estaba durmiendo en el fondo de la barca hasta cuando fueron a despertarlo. Y lo echaron, el pez lo comió y lo tuvo por 3 días y 3 noches en su vientre, hasta cuando Dios ordenó al pez de echarlo. Bueno, Jesús utilizará la imagen de Jonás precisamente para hablar de sí mismo. Cuando dirá esta generación malvada, está pidiendo una señal,
un milagro para creer, no se le dará otra señal sino la señal de Jonás, porque como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre, habla de sí mismo, estará 3 días en el vientre de la tierra, refiriéndose al sepulcro. Es decir, que Jesús toma como símbolo de su propia experiencia en la muerte y en la resurrección a Jonás. En este caso, el evangelista tiene esta imagen de Jonás en el trasfondo. Así que cuando dice que en el medio de la tormenta, símbolo de muerte, siempre tenemos que recordar cómo por la Biblia el mar es símbolo de muerte y sobre todo el mar tempestuoso, el viento, porque recuerda el caos primordial, lo que había antes que Dios arreglara toda la cosa dándole su lugar en la creación. Además que los hebreos tenían miedo al agua. ¿Por qué? Porque eran pastores, eran campesinos, no eran navegantes. A lo mejor iban pescando un poquito en el lago, pero no mucho. Así que esta imagen del lago en tempesta por la noche, no dice que es noche, pero se entiende porque dice después que había pasado todo el día, evidentemente estaban por la noche, representa la muerte. Jesús, ¿qué hace? Duerme sereno y tranquilo en esta situación de muerte. Así como cuando morirá, dormirá. Jesús no será muerto por siempre, dormirá esperando de levantarse en la resurrección. ¿Qué hacen los pescadores, los discípulos? Asustados van a despertarlo y le dicen una palabra, una invocación: Señor, sálvanos. Señor, salva es precisamente el sentido del nombre Jesús. Jesús significa Yahvé salva, que para no pronunciar el nombre de Yahvé muchas veces traducían con Señor, el Señor salva. Señor, sálvanos, nos ahogamos. Y lo que me llama la atención, que según la versión de Mateo, antes que reprochar al mar, al viento, a la tempesta, Jesús reprocha a los discípulos. Le dice: ¿por qué son tan cobardes, hombre de poca fe? Pobrecitos. Evidentemente Jesús no le estaba negando el derecho de asustarse en una situación así, sino el miedo exagerado, la exasperación. Jesús quiere dar a entender que, aunque hubieran muerto, no iban a perdérsela nada, porque Él tiene poder de devolver la vida y darla en plenitud. Jesús tiene el poder no solamente de resucitar Él mismo, sino de resucitar a los demás. Y casi como prueba de antemano, que hace Jesús, reprocha el viento, los vientos, el mar, y esos lo obedecen y sobreviene la calma. La gente que está mirando, se supone los discípulos, otra gente que estaban mirando desde la orilla, se preguntan: ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Si en el Antiguo Testamento el dueño absoluto de la creación es Dios, precisamente porque la creó y porque tiene poder sobre ella ahora ya empieza a tenerlo Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre le va a compartir, ya en parte se lo ha compartido, pero se lo compartirá definitivamente en la gloria de la resurrección. ¿Qué cosa le comparte? Su soberanía sobre todo lo creado, hasta el punto que el título de Señor, que significa dueño, de Dios pasará también a Jesús, y Jesús será llamado el Señor del universo. La primera parte, pero, de esta última frase, ¿quién es este?
es la verdadera pregunta que está a la base de este texto. El evangelista Mateo quiere sugerirnos a nosotros también de ponernos siempre esta pregunta. A pesar que tal vez somos cristianos desde hace muchos años, nunca tenemos que caer en el error de la gente de Nazaret que daba por cierto de conocer a Jesús, hasta el punto que se preguntaron, pero este no es el hijo del carpintero, su familia está aquí, entonces, ¿cómo puede decir que viene en el nombre del Señor? Cuando uno pretende de conocer a Jesús, es cuando lo pierde definitivamente. Al contrario, siempre tenemos que preguntarnos quién es el Señor Jesús para llegar a conocerlo un poquito siempre más. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nosotros también, que muchas veces nos encontramos en las crisis de la vida, en la tempesta de la vida, tratamos de aprender a poner toda nuestra confianza como Jesús en el Padre y en Jesús mismo, para que, a pesar de todo lo que pueda pasar, nosotros también podemos vivir en paz.